Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hablaremos hoy sobre 5 básicos de otoño que te salvarán el día. No sé si se habían puesto a pensar, pero el otoño es una de las temporadas más agradables y de las que podemos vestir mejor. ¿Por qué? Porque arrastramos prendas de primavera y las convertimos en otoñales y de repente las de invierno también las incorporamos y las regresamos y reusamos de alguna otra manera también para crear outfits otoñales. Hoy en este video quiero hablar de esas 5 piezas que harán que estas prendas, tanto las de primavera como las de otoño, se incorporen perfectamente en sus outfits y creen el look otoñal. Son básicos de guardarropa y básicos de otoño que te van a servir absolutamente toda la vida. De hecho, son las únicas prendas que te harán ver otoñal. La primera prenda, chicas, de las cuales les voy a hablar es el trench coat. Creo que no es nada sorprendente porque cuando vemos un trench coat o una gabardina, sabemos que estamos hablando de un entretiempo, de cuando comienzan las lluvias, y es esta gabardina o este trench que nos hace dar el look totalmente otoñal. Ciertamente es una prenda que la podemos encontrar desde corta, larga, más ancha, más angosta. Ya hay en todos los colores. Antes como que veíamos solamente el tono beige, no sé si se acuerdan, el estilo Burberry, y hoy en día podemos ver absolutamente todos los colores. Puede ser una prenda muy divertida y creo que es una excelente inversión si quieres crear una cápsula de armario que te sirva y que sea funcional. Ahora, siendo clásica, siendo elegante, siendo una mujer de negocios, siendo una mujer del día a día, siempre te va a funcionar. Va a ser la pieza que te va a salvar el asunto cuando quieras crear outfits otoñales, porque solamente tienes que encimarla. Va con jeans, va con faldas, va con plisados, va con absolutamente cualquier prenda que tú quieras. Ese es el encanto del trench coat y creo que ese sería mi número 1. Ese sería la prenda que todas las mujeres deben de tener en su armario para crear outfits otoñales y de entretiempo. Ahora, si bien llueve todo el tiempo o comienza a llover, es una excelente prenda y también es algo con lo que puedes viajar y darle como esa versatilidad de no siempre el blazer, no siempre el suéter, no siempre el cardigan. Es como añadir esa prenda. Yo me emociono muchísimo cada vez que veo un trench coat. Otra de las prendas que también pueden gritar otoño y que debes de tener es un bolso que se pueda mojar. Estoy hablando de un bolso que pueda ser plastificado, que sea del nylon, algún bolso que te dé esa vibra de repente estructurada, pudiese ser. Yo tengo un bolso viejísimo que yo creo que es mi bolso más usado, que es también de Burberry, que es plastificado y que lo he utilizado hasta cansarme. Claro, es algo como muy clásico, ya saben que esos cuadros son súper clásicos, pero tú puedes irte ya sea por una fantasía o por algo liso. Siempre lo liso realmente es más fácil de combinar. Y este tipo de bolsos que son o plastificados o de nylon, siempre te van a dar ese look de que se puede mojar, puede nevar, puede pasarle cualquier cosa y siempre se va a ver bien. No es el bolso que vas a ir cuidando, es el bolso que puedes enseñar y no pasa nada. Estos tipos de bolsos, por lo mismo que tienen o algo plastificado o que tienen un textil como el nylon, te hacen ver en el entretiempo. Automáticamente pensamos en el entretiempo y son perfectos porque te permiten cargar, por lo general son más grandes, te permiten llevar algo más, te permiten llevar un foulard o un pañuelo y te permiten cargar cosas. Normalmente en el otoño empezamos a vernos no tan ligeras y parte del encanto de un outfit son los detalles y los complementos, así como pudiéramos decir que unas botas para el agua, para combatir el agua, son un cliché del otoño. Bueno, también un bolso que sea plastificado y que denote que es propiamente para esa temporada. Me parece que es hora de oscurecer los jeans. Es el momento donde debemos de oscurecer los jeans, no obstante las tendencias. Podemos hablar de muchas tendencias y podemos hablar de lo que se utilice, ciertamente,
pero lo adecuado, creo yo, díganme ustedes qué piensan, es que cuando vamos oscureciendo el clima, cuando empieza a hacer más frío, cuando el sol ya deja de brillar tanto, ya es hora de retomar esos colores un poquito más profundos. Es como cuando oscurecemos también el labial. Bueno, ahora vamos a oscurecer los jeans. Los jeans siempre te van a hacer ver más larga, más formal, te van a hacer una mejor silueta, te van a hacer ver mucho más delgada, siempre y cuando sean oscuros. Obviamente los tonos claros no dejan de ser muy bellos, pero tienen sus deficiencias porque reflejan más luz, te hacen ver más ancha, te hacen ver más corta de piernas. No que nos vayan mal, pero creo que lo otoñal sería ya empezar a oscurecer la paleta de las partes bajas. Recuerden que no es que tengan que vestir oscuro en otoño, sino que siempre unos jeans como que hay que tenerlos en varios tonos, y hay que saber que en el otoño se ve muy elegante, se ve muy bien, te hace ver muy bien vestida o vestir mejor cuando llevas unos jeans un poquito más oscuros y un poquito más formales. Una de las prendas también que podemos preferir son ese tipo de chaquetas también de nylon, que son más o menos como una cazadora, pudiéramos hablar de algo así como una cazadora, que también tienen estos textiles que no son naturales, textiles artificiales, y que hacen ruidito como el nylon, ¿no? Estamos hablando de estas chaquetas que nos hacen ver otoñales, simplemente otoñales. Son ideales porque las podemos poner sobre playeras, sobre camisas. Hay como un universo enorme para este tipo de chaquetas, y de hecho cuando viajas y te dicen llévate una chamarrita, decimos aquí en México, decimos llévate una chamarrita, piensas en una de estas chaquetas, ¿no? Creo que es la forma ideal de llevar el look otoñal, porque obviamente mi último punto serían unas botas, pero creo que ya está sobreentendido que puede hacer frío, que puede llover, que puede suceder algún cambio de clima. Y si ustedes se ponen a ver, las prendas hablan. O sea, así como hay vestidos que te gritan playa, hay chaquetas que te gritan estamos ya en otoño. Igual, si no eres de las que te gusta, por ejemplo, el nylon y este tipo de textiles, te puedes ir ya algo así como piel de durazno, a textiles que ya son ligeramente peluditos y que no son tan gruesos como para crear un abrigo, pero sí una chaqueta envolvente, algo que ya se pueda ver que te estás cubriendo, sin ser un suéter, un cardigan o algo que lo pudiéramos adaptar durante todo el año, sino algo que ya te está diciendo estamos haciendo un cambio de temporada y dentro de tu guardarropa. ¿Por qué? Porque sería la chaqueta que llevarías a cualquier lado, a un cine, a una cena, a cualquier lado. Es algo que se vuelve como el comodín de tu guardarropa y que creo que te va a funcionar durante toda la temporada perfectamente hasta que necesites dar el brinco a un abrigo. Y obviamente la temporada ideal para sacar los botines es el otoño, chicas. Ahí es cuando deben de relucir todos los botines que tengan. Es cuando estamos tratando de brincar el charco, cuando nos cae la lluvia. No obstante que hay tantos cambios de clima y de repente llueve y de repente hace frío y de repente hace calor, vemos mucho también el botín vaquero, que claro, se puede manchar. Yo siempre he dicho que tienes que cuidar mucho los botines que utilizas en esta temporada porque puedes acabar con ellos en un día, ¿no? Entonces, si sabes que estamos en un clima o estás en un país, no sé si me ve, desde lugares donde llueve mucho, tienes que tener mucho cuidado con la elección porque vas a echarlos a perder, porque va a haber lluvias, porque vas a pasar charcos. Claro, siempre tienes que tener tus botas para lluvia. Eso es algo que siempre debes de tener porque no queremos tener el agua hasta acá y perder el look. De hecho, yo siempre las llevo en la cajuela de mi carro y siempre puedo dar el cambio rápido porque sé que en algún momento las voy a necesitar. Pero si no es así, siempre me gusta llevar algún botín que tenga o un tacón grueso, que me sienta segura al caminar, que sienta que no me voy a caer, o algún tacón pequeño que sea manejable, ¿no? Que sepa que no voy a ir dudando pisada tras pisada y que sí va a dar ese look todavía otoñal, pero no invernal. Todavía no me gustaría como subir la bota a media caña, ya saben,
no hace falta. Creo que todavía nos quedan meses como para empezar a elevar las botas y hacer esos looks mucho más fríos y acogedores. Cuéntenme ustedes si son de las que tienen ya estas piezas. Creo que son las únicas que necesitas para hacer un look de transición ideal, para verte perfecta, para crear outfits interesantes. Y es muy importante siempre saber llevar el entretiempo, no dar el brinco de los tirantes al abrigo. Hay que ir haciendo un cambio paulatino en nuestra forma de vestir. Chicas, gracias por haberse quedado hasta el final del video. Muchas gracias por suscribirse, por quedarse, por recomendarme y siempre por dejarme sus mensajes. Me encanta leerlas. Lo disfruto muchísimo. Les mando un beso y nos vemos en mi próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.